Bueno, qué bueno volver a encontrarnos para todas las personas que ya estaban cursando con nosotros. Y bueno, y para la gente nueva, hay mucha gente nueva que recién nos conoce porque recién por ahí se suma a estudiar derecho o porque recién está preparando cierto examen. Así que bueno, quiero darle la más cordial bienvenida tanto a las personas que ya estaban con nosotros como a las personas que se han sumado recientemente a a nuestra comunidad. Yo soy Federica Morici, soy abogada, egresada en la Universidad Siglo XXI. Ahora en unos días cumplo 2 años ya de ser abogada, súper poquito igual en comparación por ahí con otros colegas, pero bueno, la verdad que mi pasión por el derecho y también por ayudar a otros compañeros que por ahí estaban estudiando un examen o lo que sea, que necesitaban una mano, como yo también necesité muchas manos en la carrera, me llevó a crear este espacio, que bueno, ya lo creamos hace casi 3 años y que hemos ayudado a un montón de gente a conseguir aprobar sus exámenes, a no sentirse tan solo, a estudiar en una comunidad con otras personas que están en la misma. Así que bueno, eso pretendemos ser, ¿no? Pretendemos ser una red, una comunidad, un espacio también de apoyo, no solamente en lo académico, sino también en todos los ámbitos. A veces uno necesita simplemente hablar con alguien que estuvo en esa misma situación, pedir un consejo, una ayuda, un tip, lo que sea. Vamos a estar para todo eso y para mucho más. Hoy no estoy yo sola, cuando empecé era yo sola dando las clases a compañeros, que pues yo era estudiante cuando empecé, así que éramos un grupo de compañeros y hoy, bueno, somos una comunidad re grande, somos un montón de abogados que estamos unidos para enseñar. Por lo tanto, a lo largo de las clases van a haber un montón de distintos profes que también son profes universitarios y también colaboran en otros espacios. Así que por ahí, si van, no sé, a la Universidad de Congreso, a la Universidad de Mendoza, por ejemplo, van a ver a Anto Sabina, que es la profesora que tienen ahora, como también si van al asilo, van a ver a otros profes que son del asilo, y bueno, tenemos profes de todas las áreas, pero que todos estamos unidos por esta misma razón, que es básicamente democratizar la educación y bueno, y que estudiar derecho sea algo ameno, no sea algo tan costoso, tan pesado, y ni tan caro tampoco, porque a veces uno ya paga la universidad y tener que pagar por ahí un apoyo extra, bueno, la idea es que esto sea gratuito o bajo costo simplemente para contribuir con eso. Así que, bueno, ya sin más preámbulo, le doy la palabra a la profe de hoy, que la profe de hoy, les aviso que habla un montonazo, le encanta hablar, es una persona que es apasionada por el derecho constitucional, realmente le gusta muchísimo. Así que bueno, espero que disfruten su clase, espero que les guste. Y bueno, estaremos acá para ustedes, tanto con las clases gratis como con cursos, capacitaciones, tips, todo vinculado al derecho. Acá estaremos presentes siempre. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo ciclo. Y Anto Sabina, que es abogada y es docente universitaria también, como bien les mencioné en distintos recintos, eh, y que nos acompaña hace 3 años ya. eh, Te doy la bienvenida a este espacio y bueno, es un placer realmente contar con una profe como vos. Y bueno, gracias también por todo lo que has venido contribuyendo todos estos años. Es un placer darte el inicio. Y bueno, cuando quieras ya podés hablar. Los chicos que quieran dejar preguntas lo pueden hacer por el chat. La Anto va a ir respondiendo. Si alguien tiene una duda o lo que sea, va a ser respondida. Así que no se preocupen, escriban por el chat sin vergüenza, no se los va a juzgar ni nada si no entienden o no saben. Acá estamos para eso. Bienvenida, Anto. Ya cuando quieras puedes comenzar. Un segundito que le voy a prender el micrófono a la Anto. Em, a ver. Claro, es que como te saliste y volviste a entrar, te saliste de cojos. No, no pasa nada. Tranquila. A ver, fíjate si ahora puedes hablar. Ahí está, gracias. Buenísimo, de nada. Perdón. Buenas noches a todos. La verdad que me emociona y me pone muy contenta verle las caritas a todos a través de la pantalla. En primer lugar, Fede, muchas gracias por confiar en mí un año más y me da mucha felicidad estar en esta apertura de este nuevo ciclo. Les doy la bienvenida para los que nos conocen, una bienvenida y para los que no, bienvenidos a nuestra academia, a este espacio.
Comenzaremos con Derecho Constitucional, una materia que a mí me apasiona, así que me siento muy honrada de poder estar en este inicio dando esta materia y en el inicio de este ciclo acompañando a la academia. Bueno, hoy vamos a comenzar con el eje 1 de Derecho Constitucional. Voy a compartir pantalla. Aguárdenme un segundo. Creo que ahí ya la están viendo. ¿Sí? Bien, acá está. Me voy a minimizar porque si no me veo yo y me distraigo. Presentar. Bien. Bueno, como ya me presentó la doctora Morici, mi nombre es María Antonella Sabina Locastro. Hoy comenzaremos con la apertura del eje temático de Derecho Constitucional y antes de comenzar con el dictado de los puntos propiamente que hoy me competen, es preciso hacer una aclaración mínima previa. Bueno, hablamos de derecho constitucional. ¿Qué es el derecho constitucional? A prima facie podríamos decir que es una parte del derecho que se ocupa del estudio de la Constitución. Podríamos definirlo como un segmento o la parte de la ciencia del derecho constitucional que es una rama del conocimiento cuyo objeto es el estudio de la Constitución. Bien, del concepto que elaboremos de Constitución va a depender, en definitiva, el objeto que tiene la disciplina y el contenido de la misma. Bien, acá yo les coloqué, a ver si corre, ahí, sí. Les coloqué el índice de lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el poder constituyente, primero que todo. Concepto, clasificación, titular y límites, y la reforma constitucional, las etapas y el procedimiento. A su vez, vamos a ver la supremacía de la Constitución. Mi clase va a llegar hasta acá, hasta el punto 1.2, porque luego el control de constitucionalidad y la forma del Estado junto al federalismo argentino van a ser abordadas por mi colega Agustín Reynoso, quien también está en este Zoom. Entonces, vamos a ver qué es el poder constituyente, ¿sí? Bueno, quiero que sepan que para preparar la clase he utilizado diferentes autores. El libro de base que utilicé es el manual de la Constitución reformada que elaboraron los profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional en la cual yo formo parte en la Universidad de Mendoza. Por lo tanto, para no cometer plagio, voy a citarlos a ellos y a los diversos autores que he empleado para cada uno de los conceptos. Por ejemplo, Vidar Campos nos define el poder constituyente de la siguiente forma. Dice que es la competencia, la capacidad o la energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizar. Por otro lado, Eknetjian lo define como la capacidad que tiene el pueblo para darse su propia constitución. Entonces, el pueblo va a poder determinar quiénes son los detentadores del poder, los controles y la relación detentado-destinatario, es decir, autoridad-pueblo. ¿Para qué? Para organizar la estructura jurídico-política del Estado. Bien, podemos decir entonces qué es el poder constituyente en otras palabras, y utilizando también, valiéndome del manual que recién les cité, podemos decir que es el poder o voluntad al que toda comunidad pone en movimiento en un momento histórico determinado, ¿bien? ¿Para qué? Para organizarse de forma política y jurídica a través de una norma fundamental. Esa norma fundamental le da validez y sustento al Estado con el que se crea, porque esa norma crea este Estado. Bien. Sin embargo, este poder constituyente que acabo de definir puede ser de tres formas. Puede ser originario, puede ser derivado o puede ser condicionado. Dijimos que el poder constituyente en sí es el poder o voluntad que tiene la comunidad para dictarse esta norma fundamental y para darse una estructura, una organización jurídico-política. Ahora bien, puede ser de tres formas. A esta voluntad creadora de este ordenamiento jurídico, primigeniamente expresada, es decir, la primera vez que se da en la historia, que aparece cuando se está fundando un Estado, en la etapa fundacional del Estado, se le llama poder constituyente originario. Ahora bien, una vez cumplido su cometido, deja de ejercérselo. Este poder constituyente originario se hace a un costado y espera a ser nuevamente convocado. ¿Y a ser nuevamente convocado para qué? Para pasar a ser un poder constituyente derivado o reformador.
Pensemos, el poder constituyente originario es el que se da en la etapa fundacional del Estado y con el que se crea el Estado. Ahora, se creó el Estado, se fundó el Estado, tenemos nuestra norma fundamental básica, pensemos en la Constitución originaria de 1853-1860, ya está. El poder constituyente originario se hace un paso al costado. ¿Qué va a suceder después? Porque Estado ya tenemos, norma fundamental ya tenemos. Bueno, ahora bien, la realidad nos llevará a que esta Constitución deba ser modificada. Entonces acá entra en escena el poder constituyente derivado. Este poder constituyente derivado también se le llama reformador. Y voy a decirles una cosita. El poder constituyente originario dice la doctrina que es esencialmente político y jurídicamente revolucionario. ¿Por qué? Porque rompe con el orden jurídico o el ordenamiento jurídico preexistente para dar origen a uno nuevo. Bien. Por el contrario, el poder constituyente derivado, así como dijimos que el originario es esencialmente político, el derivado es esencialmente jurídico. ¿Por qué? Porque se puede ejercer de forma tal que va a estar sujeta a las disposiciones, a las condiciones y a los límites que la misma Constitución le dice. Es decir, ya lo vamos a ver bien, por eso es parte de mi clase, la reforma de la Constitución. Pero la Constitución yo no la puedo reformar como yo quiero, ¿sí? Yo voy a utilizar un lenguaje más claro por ahí, más accesible, para poder transmitir la idea que yo quiero. La Constitución yo no la puedo reformar cuando quiero, donde quiero y como quiero. No. Es la misma Constitución la que a lo largo de sus disposiciones, puntualmente en un artículo que vamos a estudiar, dispone cómo tiene que ser esa reforma. Entonces vemos que este poder constituyente derivado, bueno, tiene límites, ¿sí? No lo puedo ejercer como yo quiero. Y ya voy a entrar en los límites del poder derivado, pero me interesa que se queden con que es esencialmente jurídico y que está limitado por los propios límites que la Constitución le da. Ahora bien, tenemos el poder constituyente condicionado. Y antes de hablar del poder constituyente condicionado, yo les voy a decir una cosa. Nuestro Estado es un Estado federal. Si bien el federalismo no es un tema que me compete, como estamos en la unidad 1, y voy a hablar de Estado federal, voy a dar una precisión de qué implica un Estado federal. Un Estado federal implica una descentralización del poder. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro país vecino, Chile, es unitario. Hay un poder único centralizado. Vamos a Argentina, hay un orden nacional, ¿sí? Hay un orden provincial, hay un orden municipal y desde la reforma de 1994, que más enseguida la vamos a estudiar, se incorpora un nuevo protagonista en este escenario federal, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De forma tal que lo vemos en este año, un año electoral para la República Argentina, que obviamente cumpliendo los mandatos que por ejemplo, presidente, diputado, senador, que cada cargo merece, elegimos a nivel nacional autoridades, a nivel provincial autoridades, y a veces coincide a nivel municipal también autoridades. ¿Bien? Y vemos que a su vez cada orden de gobierno, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no la tenemos que olvidar, y a su vez vemos que cada orden de gobierno, nacional, provincial, municipal y CABA, tiene un órgano ejecutivo, un órgano legislativo y un órgano judicial. Bien, hay una división de poderes. Bueno, estoy hablando un poco del federalismo y del republicanismo, pero quería que entiendan que el Estado federal hay una descentralización del poder y hay niveles de gobierno. Entonces, ahora bien, verán que yo les puse acá un mapita de la Argentina, donde cada provincia tiene su escudo. Esto me habla de la autonomía que tienen las provincias, propia del federalismo. Cada provincia se puede dictar su propia constitución y se puede dar sus propias instituciones. ¿En qué juega acá el poder constituyente condicionado? Bueno, ahora bien, propio de los estados federales, donde cada una de las provincias va a dictar su constitución, sujeto a los parámetros de una norma suprema. Entonces, ¿cada provincia puede tener su constitución? Sí, debe tenerla, por un mandato constitucional. Ahora bien, tiene que estar en los límites que la norma suprema, que la Constitución Nacional, le impone. De manera tal que la doctrina dice que
estos parámetros de la norma suprema, la condiciona a la provincia en ejercicio de su poder constituyente condicionado y la limita. Entonces, el poder constituyente local o provincial va a quedar limitado o restringido en su ejercicio a los presupuestos de la Constitución Nacional. Ya vamos a ver en un ratito la prelación normativa y lo vamos a entender también mejor. ¿Qué es lo que precede a qué y qué norma se debe a cuál? Bien. Vamos a ver entonces, habiendo hecho esta pequeña precisión de qué es el poder constituyente originario, derivado y condicionado, entendiendo al originario como el que rompe un orden jurídico existente, el derivado, aquel derivado o reformador, ¿sí? Que también tiene límites para modificarse, y el condicionado, que es propio de un Estado federal y es para que las provincias puedan ejercerlo. Vamos a ver quién es el titular de estos poderes constituyentes. En primer orden y a rasgos generales podemos decir que el titular del poder constituyente es el pueblo. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que decide y resuelve organizarse política y jurídicamente a través de una norma fundamental. Ahora bien, esta titularidad del poder constituyente en el pueblo o comunidad, ahora me centro en el poder constituyente originario puntualmente, es una titularidad en potencia, dice la doctrina. ¿Por qué? Porque su ejercicio efectivo o en acto va a depender de la democracia, o sea, de la posibilidad fáctica de ese momento de que se sostenga una democracia directa. O va a estar en manos de quien tenga la posibilidad y la voluntad de ejercer el poder. Bueno, el poder constituyente originario, el titular es el pueblo o comunidad. ¿Dónde lo vemos plasmado? Pues el preámbulo reza, no los representantes del pueblo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, les pido que si tienen dudas me la vayan dejando por el chat. ¿Quién es el titular del poder constituyente derivado? También es el pueblo. El poder constituyente derivado, recordemos que es el que entra en escena a la hora de reformar la Constitución. Y también es el pueblo, porque ya vamos a ver cómo se reforma la Constitución. El titular es el pueblo, sí, pero lo ejerce a través de una convención reformadora que se convoca al efecto por el Congreso. Y esto ya lo van a entender bien ahora cuando veamos la reforma, no se preocupen. Me interesa que sepan que el titular es el mismo pueblo. Ahora, ¿tiene límites el poder constituyente? Bueno, pensemos primero en el poder constituyente originario. El poder constituyente originario, como tal, es ilimitado. No está subordinado a ninguna norma de derecho positivo. Recordemos que viene a romper con el orden jurídico existente. No tiene ningún ordenamiento jurídico anterior que lo condicione. En palabras de Genaro Carrió, él lo caracteriza como inicial, autónomo e independiente. Inicial, dice, porque no hay por encima de él, ni en los hechos ni en el derecho, ningún otro poder. De eso deriva o deviene que sea autónomo. Y el carácter de incondicionado se lo da porque no se subordina a ninguna norma de fondo ni de forma. No tiene límites en el derecho positivo. Ahora bien, tiene ciertos límites, no del derecho positivo, sino límites suprapositivos. Y acá es donde entran en juego, por ejemplo, el derecho natural, que es aquellos derechos, los derechos que las personas tienen por el solo hecho de ser personas, que la Constitución no los crea. La Constitución simplemente los reconoce y los garantiza. Por otro lado, otro de los límites que sí tiene que tener el poder constituyente originario, que dijimos que a prima facie es ilimitado, es las relaciones que resultan del derecho internacional. Pensemos en los tratados que se hacen entre estados. Hay un adagio en el derecho internacional que dice pacta sunt servanda. Los pactos son para ser cumplidos. Entonces, este poder constituyente originario no podría contravenir esas relaciones que emanan del derecho internacional. Ahora bien, otro límite es la realidad de la cual no podemos prescindir. Y otro de los límites es la historia que le da vigencia y perdurabilidad a nuestras instituciones. Bien, ahora bien, ¿qué sucede con el poder constituyente derivado? Bueno, el poder constituyente derivado sí tiene límites. Y tiene límites de doble índole. Algunos límites procedimentales
o formales que pueden ir dirigidos tanto al Congreso como a la Convención. Cuando hablo de convención reformadora. Y otros límites materiales o sustanciales que podemos ver que van a surgir de forma expresa o de forma implícita. Vamos primero a los límites formales que dijimos que pueden ir dirigidos al Congreso o a la Convención. Los que se imponen al Congreso, esos límites, surgen de la propia Constitución. En tal sentido, la Constitución establece el procedimiento de reforma. Entonces el Congreso, a la hora de ejercer este poder constituyente derivado, va a tener que seguir los lineamientos que la Constitución le impone. ¿Bien? Ese es el primer límite, derivado, impuesto al Congreso, derivado de la Constitución. En el caso de nuestra Constitución, los parámetros, los límites, surgen del artículo 30, que ahora lo vamos a estudiar. Ahora bien, los límites a la Convención Reformadora pueden surgir de la misma Constitución o de la ley que declara la necesidad de reforma. Y ahora vamos a ir al artículo 30 para que entiendan a qué me refiero con ley que declara la necesidad de la reforma. Fede, no sé si estás ahí, si me puedes decir si hay muchas dudas, si vienen bien los chicos. Hasta ahora venimos bien, yo estaba haciendo algunas aclaraciones con Bien, respecto más que nada por ahí a las diferencias doctrinarias, viste, sobre todo en lo que es el titular del Poder Constituyente derivado, que por ahí hay distintas opiniones, qué sé yo. Bueno, por ahí está bueno que nos guiemos por la bibliografía obligatoria, que es la que estamos siguiendo de base, y yo esas aclaraciones como de otros autores se las hago igualmente en el chat por si a alguien le interesa como, no sé, perfecto, expandir más sobre eso, pero para no irnos mucho del tema. Así que, no, perfecto. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, puede dejar por el chat, no hay ningún problema. Voy a estar respondiendo yo y bueno, y la profe Anto. Así que por ahora todo bien, Anto. perfecto, gracias. Bueno, los límites a la Convención pueden surgir de la misma Constitución o de la ley que declara la necesidad de la reforma. Un ejemplo de límite que surge de la propia Constitución, yo soy de la provincia de Mendoza, lo vemos en la Constitución de la provincia de Mendoza, que en su artículo 222 dice que le impone un plazo a la Convención Reformadora para reformar la Constitución. Entonces vemos que este límite que tiene la Convención surge de la Constitución. La Constitución provincial que le dice, señores convencionales, miembros de la Convención Reformadora, si ustedes quieren reformar la Constitución provincial, no puede extenderse más de un año. Bien, impone desde cuándo y demás. Ahora, hay otros límites que surgen de la ley que declara la necesidad de la reforma, como sucedió con la ley 24.309, que fue la ley que modificó, o sea, la ley, perdón, que declaró la necesidad de la reforma en oportunidad de la última reforma que tuvo nuestra Constitución Nacional en 1994, donde se trató en esa ley que los temas que estuvieran incluidos dentro del núcleo de coincidencias básicas se podían analizar por separado, pero se tenían que votar en conjunto. Bien, entonces vemos que ahí la Convención tenía un límite en cuanto a su proceder que emanaba de la ley esta que declaraba la necesidad de la reforma. Ahora, ¿cuáles son los límites materiales o sustanciales? Dijimos que pueden surgir expresamente del texto constitucional o surgir implícitamente de la norma fundamental. Implica una serie de postulados y de principios que están consagrados, consolidados en nuestra Constitución y que son como históricos. Se consideran inmodificables porque su modificación alteraría la realidad de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de ello es el artículo 18 que establece que la pena de muerte por causas políticas está para siempre abolida, ¿sí? Y esto, indagando, permite que sea algo más allá de lo que estamos leyendo y tiene razones históricas. ¿Por qué no hay que volver nunca más a eso? ¿Sí? Está impregnado de un profundo historicismo y permite, el hecho de que esta disposición perdure, permite darle vigencia a un montón de realidades y de los sucesivos cambios y transformaciones que sufre la realidad. Bien, ahora bien, voy a continuar, a ver si puedo. Ahí está. Ahora bien, ¿cuáles son los límites que tiene el poder constituyente condicionado?
El poder constituyente condicionado dijimos que era el propio del Estado federal, de las provincias que se pueden dar sus propias constituciones. Bueno, lo vemos en el artículo 5 de la Constitución Nacional, que prescribe que cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano. Ya vemos que nos impone un límite. El mismo sistema representativo republicano que rige nuestra Constitución Nacional, por razones obvias, tiene que regir la Constitución provincial. Y en tal sentido la doctrina dice, no estamos ante un límite colateral, externo, no provienen de un costado, sino de una instancia superior, que es la Constitución Nacional. El límite no viene de afuera, dice la doctrina, sino de adentro, del propio ordenamiento jurídico nacional, estatal, federativo, donde están inmersas las provincias. ¿Por qué? Porque la limitación supone la supremacía federal, la supremacía de la Constitución por sobre la Constitución. Ya vamos a ver artículo 75, inciso 22, con una serie de tratados que gozan de jerarquía constitucional, pero, yendo a la idea, la Constitución y la subordinación que tiene todo el ordenamiento jurídico a la Constitución Nacional. Y que supone que todo el ordenamiento jurídico tiene que ser compatible, coherente, armónico con esta Constitución Nacional. Bien, bueno, venimos hablando del poder constituyente originario, derivado, condicionado, y en el derivado vemos el poder constituyente reformador, donde vimos que hay ciertos límites, y hablamos de Congreso y Convención. Bueno, entonces es hora de hablar del artículo estrella de la clase, que es el artículo 30 de la Constitución Nacional. Anto, te interrumpo un segundito antes de Sí, obvio. que hablemos del 30, que es súper importante, porque hay muchos compañeros que están preguntando acerca de la convención reformadora y el tema de los contenidos pétreos. El tema de los contenidos pétreos no se preocupen porque tenemos dentro de dos clases, una clase que se llama Declaraciones, Derechos y Garantías, y ahí vamos a ver específicamente todo lo vinculado a los contenidos pétreos. Así que no se preocupen, que eso se va a ver sí o sí. Igual, Anto, si quieres hacer mención a los contenidos en cuanto a la reforma, puedes hacerlo. Me parece que por ahí va a ser fructífero eso. Sí, lo iba a abordar, Sí. iba en la oportunidad de cuando ahora explique la reforma, voy a Dale, mencionar el objeto de la reforma y voy a mencionar qué se puede reformar y qué no. Así que dale. ahí voy a tocar un poco los contenidos pétreos. Dale, perfecto, perfecto. Y por otra parte, que muchas personas estaban preguntando, digamos, cómo se compone esta convención, digamos, Perfecto. cómo se hace el proceso, todo, etcétera. Ahora se los voy a explicar, no se Dale, preocupen. perfecto, perfecto, Viene perfecto. ahora. Gente, Antes a modo de ejemplo solamente, sí, em, más allá de lo doctrinario que explique la profe Anto, recuerden que en el país vecino, en Chile, se hizo hace muy poco un proceso de reforma constitucional, por lo cual se eligieron constituyentes a tal efecto. No sé si ustedes se acuerdan. Entonces, básicamente cualquier persona se podía postular para ser constituyente y, bueno, obviamente que tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Pero bueno, cualquier persona se podía postular a ser constituyente, digamos, a ser parte de ese proceso y básicamente se los elegía con el sufragio del pueblo. Entonces la gente votaba quienes creían que eran más idóneos para ser los constituyentes, digamos, que realizaran esa reforma constitucional. Eso pasó hace muy poquito en Chile, no se dio la reforma después, no se aprobó, ahora está en otro proceso distinto, pero bueno, a modo de ejemplo, simplemente como para que lo puedan materializar como en la práctica, ¿no? Porque en Argentina esto pasó hace ya un tiempito y puede ser que muchos no los hayan vivido. Entonces, bueno, me quedo con ese ejemplito y ya le doy paso a la doctora para que explique todo lo doctrinario, digamos, y la teoría. gracias. Súper claro el ejemplo. Así es, ocurrió en el país vecino, si bien el país vecino, Chile, tiene su propia constitución, a grandes rasgos, lo que la doctora Morici dijo es igual prácticamente a cómo es acá. Ahora lo vamos a ver. Antes de meterme en el artículo 30, les quiero decir algo. La Constitución, que se sanciona en ejercicio de poder constituyente, crea los poderes del Estado. Nosotros vamos a ver en la Constitución que tenemos una parte dogmática, donde tenemos las declaraciones, los derechos y garantías, que va a ser tema de otra clase, y la parte orgánica, donde se delinea cada órgano del poder con sus competencias, atribuciones, limitaciones, qué pueden hacer y qué no, hasta dónde puede llegar, qué pueden hacer excepcionalmente, etc. Estos poderes del Estado se los llama poderes constituidos y van a ejercer sus funciones bajo el principio de división de poderes
pensemos en Montesquieu, control, porque entre sí se controlan, y colaboración entre ellos. Hay una verdadera subordinación entre el poder constituyente y los poderes constituidos, ¿sí? Poderes constituidos, recordemos que la Constitución organiza los poderes del Estado, que si bien dice poder ejecutivo, legislativo y judicial, como tal el poder es uno y se divide en órganos para su mejor ejercicio. De modo tal que estos órganos, ejecutivo, legislativo y judicial, que ya lo vamos a estudiar más adelante, y hacen a la parte orgánica de nuestra Constitución Nacional, para poder ejercer únicamente las funciones que la Constitución le permite hacer, de tal forma que no se pueden extralimitar de la esfera de competencias que la Constitución le delinea. Es la Constitución la que le va a decir, señor Poder Ejecutivo, usted hasta acá llega, porque acá empieza lo que tiene que hacer el señor Poder Legislativo. Y así con el Poder Judicial. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ir al artículo 30, el artículo madre de nuestra clase, que dice así. Yo lo voy a leer y lo vamos a ir desmembrando a medida que yo le voy a ir explicando distintas partes del artículo. La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Bien, a prima facie podríamos hacer una reforma total o una reforma parcial de la Constitución. Bien, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes al menos de sus miembros. Primer protagonista que aparece acá en el proceso de reforma, Congreso. Dice que el Congreso tiene que decir, señores, es necesario reformar la Constitución, ya vamos a ver por medio de qué acto, y la reforma se efectuará, pero dice, esta reforma no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Ojo, segundo protagonista, convención reformadora. Entonces tenemos que la Constitución yo la puedo reformar de forma total o parcial, ahora me voy a meter ahí, que para decir, señores, es oportunidad de reformar la Constitución, lo tiene que declarar el Congreso, con un voto que el mismo artículo me establece, pero que esa reforma la tiene que hacer una convención que se convoca ad hoc, a ese efecto. Habiendo leído el artículo, voy a empezar a desmembrar el artículo y a estudiar cada una de las partes. Siguiendo a la doctrina y también lo que establece la doctora María Angélica Gelli, el procedimiento, la reforma en sí, se caracteriza por su rigidez. ¿Por qué? Por un lado, por el procedimiento de reforma que ahora lo vamos a estudiar. Y por otro lado, porque hay un órgano especial que habilita a realizarlo. De forma tal que el Congreso es el que declara la necesidad de la reforma, pero no es el Congreso quien reforma. Vemos que hay un nuevo órgano que entra y que está habilitado e investido por la propia Constitución para efectuar la reforma. Vemos acá cómo los límites de esta reforma, de este poder constituyente derivado o reformador, ya están impuestos en la Constitución, que me dice, puede ser en todo, en cualquiera de sus partes. Ojo, si vamos a decir que es necesario declarar la reforma, el Congreso lo tiene que decir. Y no lo puede hacer el Congreso per se, o sea, por sí mismo, sino que lo tiene que hacer una convención. Entonces vemos acá que ya surgen ciertos límites para reformar la Constitución. Bien, hay ciertos límites impuestos al Congreso, que configura una etapa preconstituyente, que ahora la vamos a estudiar. Hay ciertos límites a la convención, que implican una etapa de revisión, y hay límites que se imponen a ambos, como el quórum de votos, el temario, los contenidos pétreos. ¿Bien? Hay límites que son heterónomos, externos y colaterales. Y la reforma no puede ser objeto de control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad no me quiero meter ahí porque es el tema de clase de mi compañero Agustín Reynoso de la clase que viene, pero ustedes solamente sepan que el control de constitucionalidad se efectúa para cuidar y velar por la supremacía de la Constitución. De forma tal que si algún acto, alguna ley, alguna disposición de la jerarquía que fuere, viola o atenta contra el espíritu de la Constitución Nacional, puede ser declarado inconstitucional. Es un remedio que me da la Constitución, ¿para qué? Para cuidar su supremacía.
pero no me voy a meter ahí porque es tema de la próxima clase. Bien, bueno, ¿cómo es la iniciativa? Originariamente, ¿sí?, en la Constitución de 1853 se establecía que la Constitución no se podía reformar antes de los 10 años del día en que la juran los pueblos. Y establecía que únicamente para reformar la Constitución podía ser propuesta por el Senado. Es decir, la iniciativa para reformar la Constitución solamente podía venir de la Cámara de Senadores. Voy a hacer otra aclaración que lo van a estudiar bien cuando vean Poder Legislativo, pero me interesa que todo esto se les vaya incorporando y les vaya sonando. Nuestro Congreso, nuestro Poder Legislativo, es bicameral. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. ¿A qué obedece? A que cada una representa cuestiones diferentes. La Cámara de Diputados representa al pueblo. Por eso vamos a ver que en diputados las bancas son proporcionales al número de habitantes que haya en la provincia. No va a ser la misma cantidad de diputados que tenga Buenos Aires que la que tenga Mendoza o la que tenga Tierra del Fuego, porque es proporcional. Porque ahí represento al pueblo. Ahora bien, en el Senado, como tenemos, y miren cómo todo está enlazado con todo, como tenemos un Estado federal, nación, provincia, municipios, cava, las provincias tienen que tener representación en este Congreso. ¿Dónde lo van a tener? En el Senado. ¿Y por qué están representadas las provincias? Porque van 3 senadores por provincia y 3 por cava. No me importa si la provincia es enorme o es pequeña, si tiene millones de habitantes o tiene 4. Van a ir 3 por provincia y 3 por cava, porque en el Senado están representadas de forma igualitaria las provincias. La Constitución, esto lo van a ver cuando vean Poder Legislativo, pero para que sepan, dice, señores, las leyes pueden tener iniciativa en cualquier cámara. Ahora bien, hay ciertas leyes que solamente pueden tener iniciativa en una cámara y obedece a ciertas razones, y hay otras que solo pueden tener iniciativa en otras cámaras y obedece a otras razones. Por ejemplo, el reclutamiento de tropas. El reclutamiento de tropas, la Constitución dice únicamente pueden tener origen en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la razón? Si la Cámara de Diputados representa al pueblo, pues no es más que el pueblo quien tiene la iniciativa, representado en la Cámara de Diputados, de poder decir, bueno, es hora de reclutar las tropas de la nación en aras de defender el Estado, el Estado de la nación argentina. Por eso, como los diputados representan al pueblo, es por eso que tiene iniciativa. No me quiero ir por las ramas, pero para que sepan que la regla es que cualquier cámara puede tener iniciativa de cualquier ley, excepto las excepciones que la misma Constitución dice, ojo, en esta materia solo diputados, en esta materia solo senadores. Eso lo vamos a estudiar en el Poder Legislativo. Pero ¿qué pasaba? En esta Constitución originaria de 1853 decía, bueno, miren, ustedes no van a poder reformar la Constitución antes de los 10 años del día que la juren los pueblos, primero. Y segundo, si se va a reformar, únicamente puede tener iniciativa en el Senado. Eso establecía el viejo artículo 51. Y el artículo 65, en consonancia con este 51, perdón, ¿qué nos decía? Bueno, a ver, estoy hablando de la Constitución del 53. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos que presenten sus miembros o el Ejecutivo. Excepto, decía el 65 de la Constitución originaria, las relativas al objeto que tratan, ¿no? El 40 y el 51, es decir, el 51 que le concedía la iniciativa en la reforma al Senado. Bien. ¿Qué pasa con la Constitución de 1860, que es la que tenemos acá? La de 1860 se reforma y suprime, por un lado, la prohibición de reformarla por 10 años y se elimina la iniciativa exclusiva del Senado en materia de reforma. Bien, yéndonos al artículo 30, que recién lo vimos, podemos decir que tenemos 3 etapas en la reforma de la Constitución. Una etapa de iniciativa, que ya vamos a ver que está a cargo del Congreso, una etapa de declaración de necesidad de la reforma propiamente, que también está a cargo del Congreso, y una de reforma propiamente dicha, que está a cargo de la Convención. Bien. Voy a irme ahora a la iniciativa, pero en la Constitución hoy.
Nuestra Constitución reformada en el año 1994. Quiero ver cómo voy con el tiempo para ser respetuosa con ustedes. Bien. Bueno, se deroga en el 60 esta facultad concedida únicamente al Senado. Pero ¿qué ocurre? El artículo 30 no nos dice, bueno, la iniciativa corresponde únicamente a diputados o únicamente a senadores. Entonces, para suplir este vacío que el artículo 30 a prima facie nos deja, bueno, vamos a recurrir a otras normas de la Constitución para encontrar una respuesta. En primer lugar, la necesidad de la reforma es un acto formalmente legislativo, ley, aun cuando sea preconstituyente, porque no estamos propiamente en la reforma, es eminentemente legislativo. Como tal, si es eminentemente legislativo, vamos al artículo que habla de las leyes, artículo 77. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros o por el Ejecutivo, salvo las excepciones que establece esta Constitución. Ahora bien, siendo la necesidad de la reforma un acto meramente legislativo, y yéndonos al artículo 77, que dice que las leyes pueden tener principio en cualquier cámara, incluso en el Poder Ejecutivo, podemos decir que la iniciativa de la reforma, por ser un acto meramente legislativo, puede ser propuesta por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores o por el Poder Ejecutivo. Bien, ahora bien, se considera que esta norma se aplica en materia de reforma constitucional. Ahora bien, el artículo 39 incorpora la iniciativa popular que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley. Pero miren, cuando ha querido prohibirlo, lo ha hecho expresamente el Convencional Constituyente del 94. Y así lo ha hecho, que prohíbe expresamente en el artículo 39 que puedan ser objeto de la iniciativa popular los proyectos referidos a la reforma. Entonces queda zanjado que la iniciativa puede obedecer al Ejecutivo o a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores. Bien. Declaración de la necesidad de la reforma. Ya vimos, zanjando la diferencia acá, que decíamos, bueno, el artículo 30 no nos dice a quién corresponde esta iniciativa, indagando un poquito en el articulado de la Constitución, vemos la respuesta en el artículo 77. Bien. Entonces, a esta propuesta que emana tanto del legislador, ya sea Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, como del Poder Ejecutivo, bueno, iniciativa, primera etapa, listo, tiene que haber una respuesta del Congreso que diga, sí, señores, es verdad, hay que declarar la necesidad de la reforma. ¿Cómo responde el Congreso? ¿Cuál es la forma de responder el Congreso ante esta iniciativa que tuvo un diputado, un senador o el mismo Poder Ejecutivo, el mismo presidente, en reformar la Constitución? Va a responder afirmativamente, dice, mediante una declaración con el voto de las 2/3 partes. Bien, ahora aparecen nuevos interrogantes. El primero. Forma de la declaración de la necesidad de la reforma. Dijimos que el Congreso, responde con un sí. ¿Responde con un sí en qué forma? ¿En una declaración? ¿En una ley? ¿De qué forma? ¿Cómo lo instrumenta ese sí? Bueno, ¿ley o declaración? Había una discusión en torno a esto. Voy a dar las dos campanas. Autores como Linares Quintana y Vidar Campos dicen, bueno, la declaración no es un acto legislativo porque esencialmente estamos ante un acto de naturaleza política. Entonces esto no puede tener forma de ley. Otra parte de la doctrina, a la cual adhiero, entre las que se encuentran los autores del libro que he utilizado para preparar la clase, que les mencioné al principio, de la misma, dice, bueno, la declaración que tiene que efectuar el Congreso es una ley. Sí, es una ley. Aunque en su sustancia sea un acto preconstituyente, esencialmente es una ley. ¿Y por qué? ¿De dónde sale que es una ley? Bueno, hay distintos artículos de la Constitución que avalan esta tesis. ¿Cuáles? Primero, todas las funciones que le otorga la Constitución al Congreso, y cuando dice declara, 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 lo hace mediante una ley. Es la forma que tiene de expedirse. Segundo, siempre que se modificó la Constitución en todas las reformas que ha tenido, se lo ha hecho mediante una ley. Esta ley que declara la necesidad de la reforma.
lo que le da más fuerza constitucional a esta tesis, a la tesis de que sea ley. Y la tercera es que el propio constituyente zanja la discusión en el artículo 39 cuando dice las personas, los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley en cualquier materia, excepto cuando se traten de proyectos de ley sobre reforma constitucional. Bien. Primer tema zanjado, forma de la declaración de la necesidad de la reforma. Vamos ahora a la mayoría. ¿Cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan que el artículo decía 2/3 partes de los miembros? Sí, 2/3 partes de qué miembros? ¿De la totalidad de los miembros de cada cámara? ¿De los miembros en ejercicio excluidos las vacantes? ¿O de los miembros presentes? Bueno, siguiendo a la doctora María Angélica Gelli, decía, recordemos que era riguroso el método que tenemos para reformar la Constitución. Atendiendo a esta rigurosidad y a esta rigidez, en palabras más precisas, rigidez, corresponde que se descarta que los 2/3 se tomen de la totalidad de los miembros en actividad porque le quita esta rigidez propia del mecanismo de reforma. Y dice, a ver, estos 2/3 hay que computarlo de la forma más gravosa, justamente porque nuestro procedimiento es rígido. ¿Cuál es la forma más gravosa? Bueno, creemos que la forma más gravosa es 2/3 de la totalidad de los miembros de cada una de las cámaras. Porque si se hubiera querido tomar la totalidad de los miembros presentes, así se hubiera dispuesto. Pues el mismo articulado, las mismas disposiciones de la Constitución, cuando el convencional constituyente lo ha querido, así lo ha establecido expresamente. Bien, entonces queda zanjado que la totalidad, este cómputo de los 2/3, es sobre cada cámara. Y ahora voy a dar los fundamentos o los artículos en la Constitución en los que se apoya esta tesis, a la cual también adhiero, para definir esta tesis. En primer orden, cuando la Constitución ha querido que las cámaras sesionen en asamblea todas juntas, así lo ha dispuesto. Y ahí podríamos decir que es los 2/3 de la totalidad de las dos cámaras, no por separado. En segundo lugar, el Congreso ya cumple su cometido trabajando por separado. Y por último, si admitiéramos que esta necesidad de reforma la declara el Congreso en asamblea, la Cámara de Senadores, que ya dijimos que representa a las provincias, y por ende las provincias, perderían peso ante la opinión mayoritaria hecha en diputados. Entonces, por estas razones, se adhiere o se sostiene la tesis desde que esta mayoría de los 2/3 es de cada una de las cámaras. Contenido. Y acá en contenido lo voy a dividir en 3 ramas. Necesidad de la reforma, reforma total o parcial, y acá me voy a meter con los contenidos pétreos, y la convocatoria a convención constitucional. Bien. Cuando hablamos de contenido nos vamos a referir no tanto al procedimiento, sino más bien a la sustancia, a la materia. La necesidad de la reforma. El doctor Felipe Seisdedos señalaba que el Congreso, cuando declara la necesidad de la reforma, tiene que merituar 3 cosas. Si la reforma es necesaria, si la reforma es conveniente y si la reforma es oportuna. La necesidad y la conveniencia las podemos extraer de la práctica y del propio derecho constitucional. Sin embargo, la oportunidad podemos extraerla de la experiencia de cada legislador. ¿Cuándo va a ser? Dijimos que era necesaria, conveniente, oportuna. ¿Cuándo va a ser necesaria? Va a ser necesaria cuando sea inevitable. Cuando yo tenga que reformar la Constitución porque no me queda otra para cumplir con los cometidos, con el espíritu que tuvo el convencional constituyente cuando la sancionó. ¿Sí? Cuando yo tenga que... cuando la sociedad reclame que es la hora de hacer, ahí va a ser necesario. ¿Cuándo es conveniente? Bueno, cuando me permite perfeccionar el ordenamiento jurídico constitucional actual, me permite mejorar las instituciones, la república, el pleno goce de los ejercicios, el pleno goce y ejercicio de los derechos, ahí va a ser conveniente. Ahora, ¿cuándo va a ser oportuna? Tiene que pasar el triple filtro, necesaria, conveniente, oportuna. ¿Cuándo va a ser oportuna? Hay que preguntarnos si la reforma que vamos a hacer va a ser beneficiosa. Y, según sea la respuesta, va a ser si es oportuna o no es oportuna. ¿Qué pasa con la reforma total o parcial? Bueno, la reforma parcial parece no traernos muchos problemas. ¿Por qué?
porque si es parcial se va a modificar una parte de la misma Constitución y la propia ley que declara la necesidad de la reforma va a decir, señores, bueno, hay que modificar estos artículos. ¿Bien? Ahora, se trata de una reforma parcial que ya vimos que muchos reparos no posee. Como de una reforma total, hay algo que tenemos que respetar y tener en miras. Que hay ciertos contenidos pétreos, inalterables, afincados en la historia de nuestra Constitución, acuñados en la historia, que se forjaron con la sangre de nuestros antecesores, que no se pueden modificar. ¿Bien? Por ejemplo, no son susceptibles de modificarse. Y que también hacen a la ideología de nuestra propia Constitución. Por ejemplo, la esclavitud que va a ser abolida para siempre, que se elimina para siempre la pena de muerte por razones políticas. ¿Bien? Todo eso también en consonancia con los tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional y de los cuales les voy a hablar en un ratito porque no me quiero pasar, sé que estoy cerca del tiempo límite y me falta un poquito de contenido para darles. Bien, Tanto, no te preocupes si te pasas del tiempo límite, no hay un tiempo bueno, límite. porque era un poco largo. No, no te preocupes, si tenés que dar más contenido, no hay ningún problema. Hay Bueno, muchos gracias. de los chicos que se quieren quedar y los que no pueden quedarse pueden ver esta última partecita después grabada, no te preocupes. Bueno, gracias, gracias. Sí, pues no me gusta ir rápido para poder ser clara. Bueno, gracias. Ahora, estos límites de los que les venía hablando tienen que ser establecidos de forma clara. ¿Bien? Entonces, en la ley que declara la necesidad de la reforma va a decir, bueno, propongo, si es parcial, que se modifique de este artículo a este artículo. Genial. Ahora, si es total, va a tener que decir, propongo que estos principios, estas instituciones o estos procedimientos son los que pretendemos reformar. ¿Sí? Tiene que dejárselo bien zanjado. Convocatoria a la Convención Constituyente. El artículo 30 ha hecho silencio de quién convoca a la Convención Constituyente, cómo se convoca, en qué plazo tiene que reformar la Constitución, tiene inmunidades, tiene prerrogativas, van a recibir algún tipo de beneficio económico. Bien. Bueno, ¿cómo va a funcionar esta convención? Puede ser establecido por el Congreso cuando declara la necesidad de la reforma o podría ser establecido a posteriori por el Poder Ejecutivo. Creo, y la doctrina, que es mejor que lo haga el Congreso en oportunidad de declarar la necesidad de la reforma. Y ahí va a tener que indicar cómo se integra esa convención, en qué plazo tiene que reformar, porque puede ser sin plazo o con plazo, cómo se va a elegir a esos convencionales que van a formar parte de la convención reformadora, ¿va a ser remunerada? ¿Qué privilegios e inmunidades tienen esos convencionales constituyentes? Bueno, voy a decirles algo. Respecto del plazo, si el mismo se hubiese establecido, con el solo hecho del cumplimiento del plazo, se van a tener por introducidas las reformas hasta el día del fenecimiento del plazo. Si no se hubiera establecido plazo, la reforma va a terminar cuando se hubiese aceptado o rechazado la última de las modificaciones propuestas. Ahora bien, la reforma propiamente, vimos que teníamos una etapa preconstituyente de iniciativa, que ya zanjamos que puede ser diputado, senador o poder ejecutivo, una etapa de necesidad de la reforma, que también es preconstituyente, que la hace el Congreso por medio de una ley, lo cual ya quedó zanjado, que esos 2/3 que hay silencio en el código, perdón, en la Constitución, es de la totalidad de los miembros de cada Cámara por la rigidez de nuestro procedimiento. ¿Y cómo tiene que ser esa reforma que tiene que ser oportuna, conveniente, necesaria? ¿Qué pasa si es total? ¿Qué pasa si es parcial? ¿Quién es conveniente que convoque a la Convención Constituyente, ya que lo puede hacer el Ejecutivo o el Congreso, siendo mejor, preferible que lo haga el Congreso en la oportunidad de declarar la necesidad de la reforma? Ya vimos todo eso, la etapa preconstituyente. Vamos ahora a la etapa constituyente, la reforma propiamente. ¿Quién la hace? Esta convención especial ad hoc, esta convención reformadora. El propio artículo 30 dice, la reforma no se efectuará sino por una convención especial convocada al efecto, la cual tiene que haber sido previamente convocada por el Congreso o por el Poder Ejecutivo e integrada por el número de convencionales que así lo dispone el Congreso. Bien. En el acto de convocatoria va a decir el Congreso, bueno, señores, para integrar esta convención, ustedes tienen que reunir estas calidades.
haber cumplido tantos años, tener tantos años de ciudadanía en ejercicio, tener tal título, tal profesión. ¿Bien? Ahora, esta convención está claro que es un órgano colectivo y no unipersonal. No es un órgano que va a ejercer sus facultades perpetuamente, es un órgano ad hoc para esa reforma y se disuelve. Surge del voto popular, y esto es muy importante, es el pueblo quien elige quiénes van a ser esos convencionales por medio del sufragio. ¿Bien? Es como en las elecciones que nosotros tenemos legislativas o del Poder Ejecutivo, donde se enrolan en partidos políticos de forma similar. Ahora bien, también esta convención es soberana en dictarse su propio reglamento. Vemos cómo el Congreso, cuando lo estudien, cada cámara es soberana para darse su propio reglamento. Cada cámara en el Congreso es juez de los propios títulos, inmunidades y prerrogativas de los títulos, derechos y demás de sus propios miembros. Bueno, así lo va a hacer esta convención. Va a poder designar autoridades, va a poder dividirse en comisiones, ¿sí? Todo eso es soberana, tiene poder para hacerlo. Los convencionales de esta convención especial gozan de las mismas inmunidades de opinión y arresto que los legisladores, tanto diputados como senadores. Y es soberana, y esto es súper importante, para reformar o no los artículos que contienen la ley de necesidad de reforma. No se pueden ir más allá de los puntos que declara la ley de necesidad de reforma. La ley de necesidad de reforma es la base, es su límite. Le dice, ojo, usted más de estos artículos de este procedimiento, de esta institución, no me puede reformar. No podría hacerlo. No tiene la potestad para extralimitarse. Es muy acotado. ¿Bien? Por la propia ley y por la propia Constitución. Estamos en un poder constituyente derivado, con límites que ya estudiamos que surgen de la Constitución, artículo 30, pero también límites que surgen de la propia ley que declara la necesidad de la reforma, de manera tal que si le dicen, señores convencionales de la Convención Reformadora, yo necesito que modifiquen del artículo 40 al artículo 80, no pueden modificar del artículo 30 al 90, se están extralimitando. No pueden modificar institutos más allá de los institutos que la propia ley de declaración de necesidad de la reforma prescribe. La ley 24.309, que fue la ley que declara la necesidad de la reforma para la Constitución que se reformó en 1994, concedió a los convencionales constituyentes, y se los voy a leer, todos los derechos, prerrogativas e inmunidades inherentes a los diputados de la Nación. También dice que se tiene que reconocer a los convencionales constituyentes facultades financieras vinculadas al cumplimiento de sus objetivos. Ver si, por ejemplo, se ha dispuesto una partida de presupuesto en el presupuesto de gastos y recursos. Y ahora, ¿qué otro límite tiene? Bueno, más allá de los puntos que contenga la ley de necesidad de reforma, hay ciertos puntos que ya vimos que son contenidos pétreos que no puede tocar. Y únicamente podría tocarlos cuando la realidad haya cambiado sustancialmente de tal forma que me haga imposible seguir en la realidad actual con la Constitución que yo tengo vigente hasta la fecha. Dice que si bien la Convención Constituyente es soberana para reformar o no estos puntos, no va a poder modificar otras disposiciones que no le hayan establecido. Es soberana para decir, bueno, mira, me dijeron del 40 al 80, pero yo creo que el 40, el 41, el 42 no hay que modificarlo. Es soberana para eso. Pero no es soberana para decir, bueno, no, mira, del 40 al 80 no, del 30 al 90 sí. ¿Se entiende? Bueno, la Convención Constituyente Reformadora, ya vimos, ejerce poder constituyente derivado. ¿Y quién se lo dio? El pueblo. Vimos, ¿se acuerdan cuando vimos acá, me voy a ir muy para atrás, los titulares del poder constituyente derivado que les dije el pueblo a través de la Convención Reformadora? Porque es el pueblo quien elige mediante el sufragio universal, igual, secreto, obligatorio, a los miembros de esa Convención Reformadora. Es por eso que la titularidad descansa y reposa en el pueblo. Miren que me fui, quiero ir a la filmina que me toca. Ahí está. Bien, por ejemplo, voy a leerles acá un párrafo del manual que yo remarqué para decírselos, que la Convención Constituyente de 1898 adoptó un buen camino y una buena solución cuando resolvió que estaba autorizada únicamente para resolver aquellos artículos que se le había dispuesto en la ley de declaración de necesidad de la reforma, rechazando
in limine, un petitorio por parte de los ciudadanos, pueblo, que le solicitaban eliminar la exigencia de la pertenencia al culto católico apostólico romano al presidente de la nación. ¿Por qué? Porque no podía extralimitarse de los puntos que habían sido contenidos en la ley de necesidad de reforma. Y en este sentido, si el convencional está ahí porque el pueblo lo votó, el convencional también tiene que ser respetuoso con ese pueblo, con ese voto, que le dio voto para reformar esos puntos. Ni siquiera por pedido del pueblo podría reformar otros puntos que no sean los que establece la ley de necesidad de reforma. Y acá les puse un extracto de un fallo donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo pronunciado en 1993 en Ríos Antonio, J., dejó sentado que de ningún modo los poderes que se le confieren a la Convención Constituyente pueden reputarse ilimitados, porque el ámbito de aquellos se halla circunscripto por los términos de la norma que la convoca y la que le atribuye competencia. Bueno, con esto doy por cerrado esta parte de la reforma de la Constitución. Me voy a meter ahora en las etapas de la reforma. Espero haber sido clara en esta parte de la clase. Quedo abierta a preguntas antes de continuar. Fede, no sé si hay alguna pregunta en el chat que sea insalvable. Así ahora sí la digo y A ver, avanzo. ¿algún compañero tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Nos están poniendo los compañeros que ha quedado todo claro. Yo, dice la Vale. A ver, Vale. A ver. Anto, igualmente, como bien sabes, mi chat, no sé por qué, se ve con un zoom como de 250. Ay, Entonces cierto. me cuesta mucho leerlo. Em, Ahí la Vale escribió. No sé si puedes ver en el chat lo que ella escribió. Para. Si no, lo Uy, puedo ¿para leer, qué? lo voy a leer lento porque tengo un Cintia me pone avance, todo muy clarito. Para, no, se me fue el chat de Vale. A la ley que se refiere, muy claro, a la ley que algo de la ley que la A ver, iniciativa para. se presenta a cualquiera de las cámaras o a una específica. La iniciativa se presenta ante el Congreso, pero la puede presentar un diputado, un senador o el Poder Ejecutivo. Recuerden que la ley que declara la necesidad de la reforma, o sea, esa respuesta que da el Congreso ante esta iniciativa, es de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara, dos terceras partes de diputados y dos terceras partes de senadores tienen que decir sí a esa iniciativa. Bueno, acá encontré y pude leer después del, del Zoom la pregunta de Vale que dice, si la ley, la reforma, ¿por qué no tiene veto presidencial? O sea, ¿por qué no se puede vetar, digamos, la declaración de reforma? Bien, bueno, en realidad sí, ese tema lo van a ver más adelante cuando vean el Poder Ejecutivo. No quiero ahondar mucho en eso ahora porque es más de Poder Ejecutivo, Fede, por una cuestión de tiempo. Si querés, mirá, vale, voy a hacer lo siguiente para que no sea tan larga la clase. Yo al final les voy a dejar puesto mi celular, escribime post clase y lo hablamos, pero no quiero demorar la clase porque me va a demorar un poquito hablar de eso, Bien, perfecto. Y a para que ver, quede zanjada el tema. bien, perfecto. Acá, Pero, bueno, vamos a ver una pregunta más de la Cande que dice, solamente voy a decir como para no dejar en el bueno, aire el dale, tema, dale, que dale. así como, por ejemplo, la ley no puede ser declarada, la reforma no puede ser declarada inconstitucional, hay ciertas cuestiones que se llaman cuestiones políticas no justiciables. Y que, por ejemplo, me fui de tema, no es tanto estrictamente el veto presidencial, pero la reforma de la Constitución propiamente, por ejemplo, yo no podría pedir una declaración de inconstitucionalidad, pues son cuestiones que están fuera de la órbita de lo que yo puedo pedir, por ejemplo, como inconstitucional. Si bien no hace estrictamente el veto presidencial, y a tu pregunta, no se lo había dicho y no me quería olvidar de decírselos que la reforma de la Constitución no está sujeta al control de constitucionalidad y se trata de las cuestiones políticas no justiciables que las vamos a estudiar más adelante. Bueno, las Preguntita más, etapas de la reforma, si te parece, hacemos una preguntita más, como para que los obvio, no se queden con la duda. Acá dice, bueno, han hecho una consulta acerca del temario, digamos, al que se tiene que ajustar eh, esta convención. Si querés bien. poder mencionar algo muy por encima acerca del temario y que digamos qué límites impone el temario
a qué hay que ajustarse, etcétera, brevemente, como para que eso quede claro, porque también por ahí es importante. Perfecto, perfecto. Gracias, cuáles son los temas o el temario que puede tener esta ley que declara la necesidad de la reforma? A ver, lo voy a decir a grandes rasgos. Podría ser una reforma total de la Constitución, que yo diga tengo que reformar todo, ojo con los contenidos pétreos, de forma tal que yo no podría establecer en la necesidad de la reforma, bueno, vamos a modificar el artículo 17 o el artículo que hace referencia a la pena de muerte por cuestiones políticas, y ahora sí se va a habilitar. O desde el día de que se reforme la Constitución, ¿van a haber esclavos en la nación argentina? No. ¿Se podrán confiscar bienes, por ejemplo, con los impuestos? Bueno, son cuestiones que son contenidos pétreos y no se pueden tocar, alterar, ¿sí? Porque altera el espíritu de la propia Constitución y cuestiones históricas que ya vienen consolidadas y que han sido forjadas a lo largo de todos estos años. Podrían modificarse, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de algo que les mencioné. Ahora igual vamos a ver en un ratito las reformas que ha tenido la Constitución y van a ver qué cosas se han ido modificando, que esos son parte de un temario que se le ha dado el Congreso a la Convención para que reforme. Bien, quiero que les queden claros que yo, por más de que yo pueda reformar toda la Constitución, yo hay contenidos pétreos que no los puedo tocar. Por más de que yo diga voy a reformar toda la Constitución, yo tengo que decir qué de toda la Constitución, qué instituto, qué procedimiento. Bueno, el procedimiento de la remoción de jueces, el procedimiento del juicio político. Bueno, ¿qué instituto? Por ejemplo, en una reforma se introdujo el Consejo de la Magistratura. Yo en una reforma podría introducir un órgano, una figura, un instituto, o sacar un órgano, un instituto, una figura, ¿sí? Si es parcial, va a estar delimitado de qué artículo a qué artículo o qué instituto, o aunque sea total, yo tengo que ser muy cuidadoso y tengo que igual decir cuáles son los institutos que quiero modificar. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar toda la Constitución porque hay ciertos contenidos, como ya les dije, que son pétreos, inalterables, que responden a circunstancias históricas afincadas en nuestra Constitución de todos estos años y que no podría alterarlo porque ya está consolidado y que alterarlo llevaría a alterar la realidad actual. Imagínense el problemón que traería, les voy a poner un ejemplo, si yo digo, bueno, voy a reformar la Constitución, voy a poner que desde mañana hay esclavos, que desde mañana está permitida la pena de muerte por razones políticas, por ejemplo, cosas que están prohibidas. Traería un problemón. ¿Por qué? Porque la Constitución, primero y principal, en la cúspide, y ahora lo vamos a ver, no me gusta hablar de cúspide porque ya no se habla de pirámide jurídica. El primero en hablar de pirámide jurídica fue Kelsen, que nos enseñó la pirámide, pero técnicamente hoy no se habla de pirámide, se habla más de trapecio, y ya van a ver por qué. Pero tenemos un montón de tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional y que en su articulado defienden, bueno, los derechos humanos, la vida, la integridad, de forma tal que una disposición así alteraría todo el ordenamiento jurídico existente. Bien, no es que se haga necesario en la realidad modificarlo, al contrario, alteraría la realidad modificar ese tipo de contenidos, porque la realidad así como está, con el respeto de esos derechos humanos fundamentales, no se tiene que tocar, se tiene que quedar así cristalizada como está. ¿Me siguen? Entonces, en este temario se le va a delimitar a la Convención qué artículos puede tocar, si es parcial, y si es total, qué institutos, figuras, artículos en sí puede modificar, pero sin alterar estos contenidos pétreos que están afincados en nuestra Constitución y tienen un contenido histórico tradicional también. Bueno, si me permiten, yo sigo con las etapas de la reforma. Fede, Sí, vos Anto, decime. Anto, vos continúa tranquila y nada, si algún compañero tiene alguna duda o lo que sea, puede escribir por el chat. Está el Agustín Reynoso y estoy yo y estamos respondiendo. Perfecto, perfecto, Así que puede poner por el perfecto. chat lo que necesite. Listo. Bueno, espero que haya quedado claro esto del temario de los contenidos pétreos. Es muy importante esto de los contenidos pétreos. Si bien lo van a seguir viendo, es importante que hoy se vayan con esto súper claro. Bueno, para repasar entonces las etapas de la reforma de nuestra Constitución, tenemos una etapa de iniciativa que se establece que es necesario proceder a la reforma y se la impulsa, iniciativa, que ya dijimos que podía ser diputado, senador o ejecutivo,
y que está a cargo del Congreso o del Poder Ejecutivo. Una etapa de revisión o constitutiva, donde la reforma se lleva a cabo por un órgano ad hoc o un órgano especial, que es la convención, y una etapa ratificatoria que le confiere eficacia a la reforma para que tenga vigencia normológica, ¿sí? Para que tenga vigencia y pueda ser, que impere en todo el ordenamiento vigente y en todas las instituciones vigentes. Ahora bien, ¿qué reformas ha tenido la Constitución Nacional? Bueno, desde la Constitución primigenia de 1853 se han producido varias reformas que vamos a estudiar ahora, donde yo acá les he puesto los contenidos más importantes que ha tenido esa reforma. Por ejemplo, en la reforma de 1860, Buenos Aires dejó de ser capital de la República, se suprime la facultad del Congreso de revisar constituciones provinciales, o sea que en el 53 se había previsto que el Congreso tenía la facultad de revisar las constituciones provinciales avasallando autonomías provinciales, entonces se suprime esa facultad. Ya estudiamos que también se suprimía la facultad del Senado únicamente de proponer la iniciativa de reforma de ley. También habíamos estudiado que se suprimía la posibilidad de la reforma por 10 años. ¿Se acuerdan que decía que por 10 años no se podía tocar? Se estableció la jurisdicción de tribunales de la provincia para aplicar códigos de fondo. Se sustrajo de la competencia de la Corte conflictos internos de la provincia, es decir, que se le sacó esa competencia de la Corte. Buenos Aires se reserva derechos de exportación hasta 1866. En la reforma de 1866 se dispuso que será facultad del Congreso fijar los derechos de exportación y su percepción, es decir, que con la reforma del 66 se ampliaron las facultades del Congreso. Con la reforma del 98 se establece la facultad del Congreso de fijar, luego de cada censo, el número de diputados por distrito según la cantidad de habitantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que el número de diputados responde o representa al pueblo y que por eso es proporcional con el número de habitantes que tenga la provincia, de forma tal que no va a ser igual los diputados que tenga la provincia de Buenos Aires que los que lleve Mendoza? Va a haber muchas más bancas por diputados que por Mendoza. No obstante, en el Senado van a haber 3 por Buenos Aires, 3 por Mendoza, sin importarme la cantidad de habitantes, porque en el Senado se representa la provincia. Bueno, con la reforma del 98 se establece al Congreso la facultad de fijar después de cada censo el número de diputados por distrito. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el censo, que si recuerdan el año pasado tuvimos uno, nos dice la cantidad de habitantes. Entonces, en base a la cantidad de habitantes se va a fijar la base para cada diputado. Ya lo van a ver también cuando vean el Congreso por legislativo, que antes era un diputado cada 33.000 habitantes, fracción que no baja de 16.500, y hoy en día, como el número de habitantes se ha ampliado, ha aumentado, la base ha aumentado, es decir, que ya no es uno cada 33.000, sino, si no mal no recuerdo, es uno cada 161.000, no les quiero decir un número erróneo, ahora no lo tengo presente, aproximadamente. De igual forma, conforme al censo del año pasado, es necesario que se haga una nueva base y que diga, bueno, un diputado cada, tiro un número al azar, 200.000 habitantes o fracción que no baje de 160, por ejemplo. Es decir, eso se tiene que establecer por medio de una ley. Con la reforma del 98 se modifica la cantidad de ministros del Poder Ejecutivo de 5 a 8. Esperen que me trajo. Ahí está. Reforma del 49. Bueno, la reforma del 49 fue muy importante porque incorpora todo lo que es, disculpen, acá no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial. Lo leí mal y lo dije mal, es el Poder Judicial. La reforma del 49 incorpora los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la cultura, la educación. Se declara la función social de la propiedad. Se establece la elección directa de los senadores, es decir, los elige el pueblo, ya no iba a haber legislaturas de por medio que los iban a elegir a los senadores, al presidente, vicepresidente, y se permite la reelección inmediata de los últimos por un periodo. Se consagra el habeas corpus, la irretroactividad de la ley penal y el principio indubio pro reo, entre otros. En la reforma del 57, reforma fundamental, se incorpora el 14 bis, todos los derechos del trabajador, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de la familia, de la seguridad social, de los gremios. La reforma del 72, que fue una reforma de un gobierno de facto que se efectuó por los comandantes de las Fuerzas Armadas, unifica en 4 años los mandatos de presidente, vice, diputados, permite la elección directa de senadores, presidente y vice.
Se aumenta a 3 el número de senadores por provincia, porque era de 2 y se aumenta a 3. Se amplían las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de abril al 30 de noviembre. Se someten los jueces de tribunales inferiores al jurado de enjuiciamiento y se los saca del juicio político. Y con la reforma del 94, reforma fundamental y la última, se reconocen los derechos de tercera generación, se incorporan tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, es decir, que en la cúspide, y por eso ya no se habla de pirámide, no solo tenemos a la Constitución, sino también tenemos una serie de tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Por eso es que hoy se dice que ya no se habla tanto de la pirámide, sino que se habla más bien de un trapecio. Se incorporan los decretos de necesidad y urgencia, fundamentales, aumenta a 3 la cantidad de senadores por provincia, se reconoce el derecho del sufragio y de los partidos políticos y se incorpora un mecanismo de participación semidirecta. Bien. Bueno, se crea el Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, que son órganos de control. Los jueces de tribunales inferiores se someten a un jurado de enjuiciamiento, la elección directa de presidente y vice con la modalidad de doble vuelta o balotaje. Se crea el Consejo de la Magistratura, que tiene facultad para proponer y discernir, para discernir ternas y proponer al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para que integren los tribunales inferiores y también removerlos. Bueno, acá hice un pasaje rápido por las reformas que ha tenido nuestra Constitución con hitos importantes que me interesaba remarcar. Y voy a ir al último tema de la clase, que es la supremacía constitucional. Bueno, ¿qué es la supremacía constitucional? Ya vimos que el primero en hablar de pirámide jurídica fue Kelsen, y como yo les dije, ya hoy no se habla tanto de pirámide. Cuando hablamos de supremacía, vamos a hablar de, en primer orden, del artículo 31. El artículo 31 dice: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de la Nación. Las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ellas, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires los tratados ratificados después del pacto del 11 de noviembre del 59. Bien, leyendo este artículo que yo les leí así, pareciera que la Constitución, las leyes de la Nación, en sus consecuencias se dicten por el Congreso, y los tratados, parece que estuvieran iguales, en la misma jerarquía. ¿Cómo aclaramos esta situación? Bueno, parece lo mismo, pero no son lo mismo. Así era la jerarquía o la prelación normativa en nuestra Constitución primigenia del 53-60. Teníamos Constitución y leyes, o sea, no así, perdón. Hacía una relación entre la Constitución y las leyes, de forma tal que la Constitución estaba arriba y las leyes abajo. La Constitución y los tratados. Bueno, estaba la Constitución, los tratados y las leyes. Es decir, que entre las leyes estaban la Constitución, perdón, los tratados estaban entre la Constitución y las leyes. Bien. ¿Qué pasaba con las leyes y los tratados internacionales? Venían los tratados internacionales y después las leyes. Leyes y reglamentos. ¿Qué pasaba con eso y el derecho público provincial y municipal? Bueno, teníamos como el esquema así. Yo acá se los voy a poner mejor para que me entiendan, porque si no, no me van a entender. Así era el panorama en el 53-60. La Constitución Nacional, las leyes y los tratados internacionales, vieron los escalones. Los reglamentos, es decir, los decretos reglamentarios de las leyes. El derecho público provincial y el derecho municipal. Así era en el 53-60. De forma tal que teníamos relaciones entre Constitución y leyes de la Nación, Constitución y tratados, los tratados por debajo de la Constitución, leyes y tratados internacionales, las leyes por debajo de los tratados, los reglamentos, por una razón lógica, por debajo de las leyes, y el derecho público provincial y después el derecho público municipal. Bien, ¿qué sucede hoy con la reforma del 94? Tenemos Constitución y tratados sobre derechos humanos, entonces ahí nos vamos a ir al 75, inciso 22. Tenemos Constitución, concordatos, que son los tratados con la Santa Sede y tratados de integración. Tenemos tratados internacionales, pero tenemos las leyes, que hay que ver dónde las ubicamos. Tenemos reglamentos, es decir, decretos reglamentarios de esas leyes, entonces por una razón lógica deberían ir abajo de las leyes. Ahora lo vamos a ordenar. Bueno,
tenemos todo este esquema así. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Bueno, vamos a ir primero al 75. El artículo 75, cuando ustedes lean el artículo 75, es atribuciones del Congreso. En el inciso 22 dice que el Congreso puede aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones, es decir, tratados entre uno o más estados, con las organizaciones internacionales, ONU, OEA, Organización Internacional del Trabajo, y los concordatos con la Santa Sede. Todo eso lo puede hacer el Congreso. Y dice, ojo, tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes, o sea que a prima facie estoy viendo que tengo una constitución, ya vamos a ver con qué más, tengo tratados y concordatos que van a ser superiores a las leyes. Bien. Y me enumera un montón de tratados que están acá, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, muchos que están ahí enumerados, no quiero perder tiempo leyéndoselos, y dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. No derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución. Bien, o sea que no derogan ningún artículo de la primera parte, de la parte dogmática, y se entienden complementarios. O sea que no vamos a tener únicamente los derechos y garantías que me establezca la Constitución, sino también los derechos y garantías que emanen de esos tratados. Y vemos que estos tratados, en virtud del 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional. El artículo 75, inciso 22, en su redacción larga, así lo prescribe, y dice, ojo, esto no es un número clausus, no es un número cerrado. Podrían incorporarse a futuro nuevos tratados siempre que se reúnan con las mayorías que el artículo me establece, de las 2/3 partes. La situación que teníamos hasta el año pasado, les diría, eran 13 tratados y un protocolo. Sin embargo, en noviembre del 2022 se incorpora, por medio de las mayorías que el 75 inciso 22 me obliga, un nuevo tratado a esta nómina, y hay un nuevo tratado que junto con los 13 tratados que ya estaban y con el protocolo facultativo que ya estaba, este nuevo tratado que yo les voy a nombrar ahora también goza de jerarquía constitucional. Por eso es que se habla de trapecio, porque tenemos la Constitución, pero tenemos un montón de tratados al lado que no derogan la primera parte de la Constitución y se entienden complementarios de esos derechos y garantías que reconoce la Constitución. Van a haber un montón de tratados acá, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, que hablan de muchas cuestiones de garantías procesales. Entonces, no solo tenemos lo que dice estrictamente la Constitución, de que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, por ejemplo, y todas las garantías que me establece el 18. Bueno, también vamos a tener garantías que emanan del Pacto de San José de Costa Rica. ¿Y por qué va a ser vinculante para nosotros? Pues bueno, el artículo 75, inciso 22, incorpora jerarquía constitucional en ese momento, a los tratados y protocolos facultativos, siendo a la fecha 14 tratados y un protocolo facultativo. ¿Por qué? Porque como bien les digo, no solo son los que están acá enumerados en la Constitución, sino que dice, bueno, bien, si a futuro se incorporan más tratados, o sea, la forma de incorporar más tratados a la jerarquía constitucional es que se reúna con la mayoría que la Constitución prescribe. Así fue como en noviembre del 2022 se incorpora a esta jerarquía constitucional la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, es decir, de las personas ancianas. Bien. Bueno, tenemos el 75, inciso 22. El 75, inciso 24 habla de los tratados de integración y me dice que el Congreso puede aprobar tratados de integración que deleguen competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad y de igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados de integración acá tienen relación con todo lo que ustedes deben haber estudiado del Mercosur. Bien, ustedes bien saben que tenemos el Mercosur y la Unión Europea, siendo la Unión Europea el mayor ejemplo de integración. Y el Mercosur, el Mercado Común del Sur, no es justamente, es un estadio de integración que no llega a ser como la Unión Europea, sino que está unos estadios más abajo, y es una zona de libre comercio. Bueno,
todos los tratados de integración que se celebren en este proceso de integración y que se le delegue competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales, que en realidad, por nuestro estadio de integración, no es tan así, porque el Mercosur no tiene las mismas competencias que podría tener, por ejemplo, un órgano de la Unión Europea, ¿sí? En la Comunidad Europea hablamos de una comunidad, distinto acá del Mercosur, pero prevé los tratados de integración que delegan competencia y jurisdicción a organizaciones supraestatales. Bien, yo estos artículos se los voy a ir nombrando y ahora se los voy a nombrar sueltos. Y ahora, a continuación, vamos a armar el rompecabezas de cómo va a quedar ubicada esa jerarquía conforme a todos estos artículos que estamos estudiando. Artículo 28. Los principios, garantías y derechos, reconocidos en los anteriores artículos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Ojo, acá me habla de leyes entonces. Bien, acá entran las leyes. En el 99, inciso 3, artículo muy importante incorporado con la reforma del 94. Así como les dije, cuando ustedes lean artículo 75 van a leer atribuciones del Congreso, cuando ustedes lean artículo 99 son atribuciones del Ejecutivo. ¿Qué hace el Ejecutivo? Participa de la formación de leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo. Acá, ¿qué dijo el Convencional Constituyente? Ojo, ¿se acuerdan que dijimos el Poder Constituyente crea poderes constituidos y les da competencias, funciones? Bueno, acá la Constitución está diciendo al Poder Ejecutivo, vos no podés emitir disposiciones de carácter legislativo, para eso está el Congreso. No obstante, y acá establece la excepción, si circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de leyes y no sean normas que regulen materia penal, por ejemplo, por medio de esta ley se impone pena de prisión o reclusión al delito de, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos, es decir, siempre que no sea de esas materias, el Ejecutivo, y solo bajo circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir el trámite ordinario del dictado de leyes, va a poder dictar, por razones de necesidad y urgencia, y acá vienen los DNU, decretos de necesidad y urgencia, que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Entonces acá entran en escena los DNU. ¿Dónde los ubicamos los DNU? Ahora vamos a ver dónde los ubicamos. Estamos viendo que tenemos un montón de instrumentos. Tenemos tratados internacionales de derechos humanos, tratados internacionales que no tengan jerarquía constitucional, concordatos con la Santa Sede, tenemos tratados de integración, tenemos leyes, también tenemos DNU. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Artículo 76. Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Bueno, si el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, está bien que se prohíba delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ahora bien, la Constitución dice, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, que le diga al Ejecutivo, bueno, mira, estamos en una situación de emergencia pública, necesitamos que excepcionalmente hacerte una delegación legislativa, es decir, que el Ejecutivo emita una disposición de carácter legislativo, pero con un plazo para ese ejercicio y con las bases de la delegación que el Congreso le establezca. O sea que el Ejecutivo no podría moverse ilimitadamente. Bien. Artículo 99. ¿Cuál era el 99? Atribuciones del Ejecutivo. Dice que el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. Decretos reglamentarios. Tenemos una ley, pero se necesita un decreto que la reglamente. Bien, ahí está. Cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. O sea que acá una cuestión lógica me dice, bueno, si el reglamento no puede alterar la ley, es porque la ley está en una jerarquía superior al reglamento. Vamos al artículo 5, que ya más o menos lo hemos estudiado. Cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y que asegure la administración de justicia, el régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Bien, entonces acá, ¿por qué traje a colación este artículo? Acá entra en juego el derecho público provincial y también el derecho público municipal. Artículo 123, derecho público provincial. Cada provincia dicta su propia constitución conforme al artículo 5, que decía que cada provincia puede dictar su constitución, pero respetando
los principios, declaración y garantía de la Constitución y bajo el sistema representativo republicano, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional político. O sea que estoy acá en el ámbito del derecho público provincial y derecho público municipal. Y acá les voy a decir algo. El federalismo, que imponía niveles de gobierno nacional, provincial, municipal, y con la reforma del 94 que se incorpora cada ciudad autónoma de Buenos Aires en este escenario federal, bueno, yo les quiero contar que Mendoza, por ejemplo, está en deuda con esta manda constitucional, porque acá habla muy claro de la autonomía municipal. Para que tuviéramos autonomía municipal, ¿saben qué tendríamos que tener en la provincia de Mendoza, en cada uno de los departamentos? Cartas orgánicas. ¿Qué son las cartas orgánicas? Por favor, esto no lo vayan a decir en la mesa, yo se los digo acá a modo de ejemplo. Tenemos la Constitución Nacional, tenemos la Constitución Provincial, y en vez de tener una Constitución Municipal, tenemos una Carta Orgánica Municipal. Bueno, eso acá en Mendoza no lo tenemos. Mendoza está en deuda con esta manda constitucional porque tiene que terminar de completar esta autonomía municipal y sería ideal tener, que cada departamento tenga su carta orgánica municipal. Pero estos artículos yo se los estoy leyendo porque ya entramos en la órbita del derecho provincial y del derecho municipal. O sea que de lo macro nos fuimos a lo micro. ¿Cómo va a ser la jerarquía entonces normativa? Bueno, acá tenemos cómo era en el 5360 y cómo es ahora. ¿Cómo era en el 5360? La Constitución Nacional a la cúspide. ¿Tratado de Derechos Humanos con jerarquía constitucional había? No. En la Constitución del 5360 teníamos la típica pirámide de Kelsen. La Constitución en la punta y todo para abajo. ¿Qué teníamos abajo de la Constitución? Leyes y tratados. Debajo de la ley y los tratados, bueno, reglamentos, porque los reglamentos siguen el espíritu de la ley. Reglamento o decreto reglamentario. ¿Qué teníamos debajo de los reglamentos? El derecho público provincial. Cada provincia dictará su propia constitución bajo el sistema representativo republicano. Poder constituyente condicionado, que ya lo estudiamos. ¿Y qué estaba debajo del derecho público provincial? El derecho municipal, lo cual hoy en día lo tenemos igual. ¿Cómo es hoy en día la Constitución del 94 con todo el juego de artículos que yo les leí? Constitución Nacional y tratados sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional. Bien, ahí les puse los artículos. Con tratados que a futuro se incorporen, como el tratado que les leí recién. ¿De dónde surge que se pueden incorporar nuevos tratados? De este artículo que dice, siempre que el Congreso reúna las mayorías, se van a poder incorporar nuevos tratados. Por debajo de la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos, y acá vemos la primera diferencia con la Constitución primigenia, que la Constitución estaba solita, y acá tenemos dos, Constitución y tratados, tenemos por debajo tratados de integración, concordatos, que son los tratados con la Santa Sede, y otros tratados. ¿Por qué? Porque no todo tratado va a ser 75 inciso 22. Tratados con otros estados de otra índole, o sobre derechos humanos, pero que no gocen de jerarquía constitucional, van a estar acá. Bien, en otro escalón tenemos las leyes de la Nación, artículo 28, DNU, artículo 99, atribuciones del Ejecutivo, y decretos delegados, artículo 67, esta delegación legislativa excepcional. Bien, reglamentos están por debajo de las leyes. Acá es porque no me entró, pero piensen en leyes, DNU, decretos delegados. Por debajo el reglamento. Bueno, una razón obvia. El reglamento no puede alterar el espíritu de la ley. Decreto reglamentario, un decreto que explica, que reglamenta la ley. ¿Y qué viene después del reglamento? Igual que en la del 5360. Derecho público provincial, obvio, y por debajo el derecho municipal. Así es como tenemos hoy en día nuestra, no digamos pirámide, nuestro ordenamiento jurídico, que ya no hablamos tanto de pirámide, hablamos más de trapecio, donde en la cúspide tenemos a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional que surgen del 75, inciso 22. Ay, se me volvió a poner. Bueno, acá les coloqué en la última filmina la bibliografía que utilicé. El primero que les coloqué, que es Luna, Ábalos y otros, Manual de Derecho Constitucional, es el manual de los profesores de la cátedra en la cual formo parte en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza. Luego les coloqué Vidar Campos,
María Angélica Gelli y su Constitución comentada, y el manual de Sagüez de Derecho Constitucional. Espero haber sido clara, quedo a disposición y bueno, muchas gracias por escucharme en todo este rato bastante extenso. Gracias. Muchísimas gracias, Anto. Gracias por absolutamente todo. Estuvo muy buena tu clase. Em, Así que nada, gracias por todo el esfuerzo que has puesto en armar el PowerPoint, por supuesto, dedicar tiempo y demás. Lo que sí te quería pedir extra es si por ahí querés dejar un mail o algo por si algún Sí, me compañero olvidé de tiene una ponerlo en duda. la filmina. ¿Dónde se los pongo? ¿En el No, no chat? importa, podés decirlo de forma oral, sobre todo por ahí para la gente que después del video, si por ahí lo querés mencionar de forma verbal, por si quedó alguna duda aislada y no ha sido respondida, lo que sea, bueno. Perfecto, perdón, omití ponerlo en la filmina, pensé que lo había puesto. Miren, se los dicto y si quieren lo anotan. Es Anto Sabina con S y B corta, 95 en número, @gmail.com. Anto Sabina con S y B corta, 95, @gmail.com. Genial, buenísimo. Bueno, gracias, Perdón, muchísimas gracias, Anto, sí, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Anto, y bueno, a los compañeros que por ahí se han quedado con alguna duda o algo que no ha sido respondido y necesitan para su examen, pueden escribirle a Anto y ella, en la medida que vaya teniendo tiempo, va a ir respondiendo, siempre está presente y atenta a los grupos y al mail y todo. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos el miércoles siguiente con el abogado Reynoso. Y gracias por acompañarnos y bueno, que vayan a dormir, a descansar, que es súper tarde. Así que ya los liberamos. Que estén muy, muy bien y bueno, gracias Anto nuevamente. Buenas noches. gracias. Hasta luego. Buenas